Hollywood ha hecho cientos de películas de guerra, pero no todas pasan la prueba de los críticos más duros, los hombres y mujeres que realmente vivieron el caos. A los veteranos no les importan los efectos brillantes o las estrellas glamorosas, les importa la verdad. ¿Qué películas les hicieron a sentir en reconocimiento o incluso derramar una lágrima silenciosa en la oscuridad? Podrías pensar que conoces las elecciones obvias, pero espera hasta que veas qué títulos los veteranos llaman sus favoritos de todos los tiempos. Salvar al soldado Ryan, 1998. La película que redefinió el cine bélico moderno no solo entretuvo a los veteranos, los sacudió hasta lo más profundo. Cuando Steven Spielberg comenzó con el desembarco de Normandía, se dice que los veteranos en los cines se quedaron sin aliento, lloraron y salieron para recuperar el aliento. El desembarco en la playa de Omaha a menudo se llama la secuencia más realista jamás filmada, no por las explosiones, sino por los pequeños detalles. El sonido amortiguado de los oídos zumbando, la cámara sacudiéndose como la mirada aterrorizada de un soldado, la repentina aleatoriedad de quién cae y quién sobrevive. Tom Hanks lidera un escuadrón enviado en una misión de rescate casi imposible. Pero lo que impactó a los veteranos no fue la trama, sino la forma en que los hombres se comportaban, discutían, reían y dudaban, tal como lo hacen los escuadrones reales bajo presión. Spielberg se aseguró de que ningún actor pareciera un superhéroe. En cambio, estaban cansados, sucios, asustados y dolorosamente humanos. Los veteranos a menudo dicen que esta película capturó la confusión de la batalla mejor que cualquier otra antes o después. Algunos incluso le atribuyen el mérito de haber iniciado una nueva ola de respeto por aquellos que sirvieron. Con más de $480 millones recaudados en todo el mundo, también fue un éxito de taquilla. Pero pregúntale a un veterano qué recuerda, y no hablará de la venta de entradas. Te hablará de los primeros 27 minutos que se sintieron como un regreso a la historia. Band of Brothers, 2001. No es técnicamente una película, pero los veteranos insistieron en que esta miniserie de HBO merece un lugar. Band of Brothers sigue a la compañía Easy de la Century Honore aerotransportada desde el entrenamiento por Europa, dando espacio a la historia para desarrollarse a lo largo de 10 episodios. A los veteranos les encantó el formato de larga duración porque, a diferencia de una película de 2 horas, mostraba el lento desgaste de la guerra, las semanas de frío, la espera interminable, los lazos formados en las trincheras. Tom Hanks y Steven Spielberg lo produjeron con una atención obsesiva al detalle. Los miembros sobrevivientes de la compañía Easy fueron consultores, e incluso algunos aparecieron en entrevistas que enmarcan los episodios. Esa autenticidad importaba. Los veteranos vieron sus propias historias reflejadas en momentos como el episodio de Bastogne, donde los hombres se congelaban en la nieve con apenas suministros. La serie no glamorizó su lucha, la mostró con doloroso y agotador detalle. Cada soldado que miraba podía señalar escenas que parecían sacadas directamente de su memoria. La camaradería, las discusiones, la forma en que el humor y la desesperación se mezclan cuando el mundo a tu alrededor se desmorona. Los veteranos especialmente elogiaron cómo la serie manejó a los reemplazos, nuevas caras uniéndose a una unidad donde los lazos ya se habían forjado a través del fuego. Esa tensión era real. Band of Brothers llegó a ganar premios Emmy y aclamación crítica, pero los veteranos a menudo la clasifican por encima de películas de gran presupuesto. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo para capturar lo que realmente importaba. Hombres ordinarios soportando lo extraordinario juntos. Sigue siendo el estándar de oro para contar historias auténticas sobre la Segunda Guerra Mundial. Battleground, 1949. Si Rescatando al Soldado Ryan fue el referente moderno, Battleground fue el favorito de los veteranos de su época. Estrenada solo 4 años después de que terminó la guerra, este clásico de MGM se centró en la Batalla de las Ardenas. 20 veteranos reales entrenaron a los actores y algunos incluso aparecieron en pantalla. Esa conexión le dio a la película una ventaja. Cuando los personajes hacían bromas o maldecían el frío, no se sentía guionizado, se sentía vivido. La película sigue a un escuadrón atrapado en los bosques congelados de Bastogne, con poca comida y mucho estrés, mientras la propaganda alemana resuena desde altavoces. Lo que más amaban los veteranos era la precisión psicológica. No eran héroes intrépidos cargando hacia la gloria, eran hombres comunes, con frío, cansados y asustados, tratando de hacer su trabajo. Ben Johnson interpreta a un soldado rompiendo huevos en su casco solo para ser llamado antes de poder comer. La yema gotea en la nieve, desperdiciada. Ese pequeño momento resonó más con los veteranos que cualquier discurso dramático. James Whitmore, él mismo un veterano de la Marina, interpretó al sargento curtido que mantiene unida a la unidad solo con determinación. El director William Wellman construyó paisajes nevados justo en el lote de MGM, pero el diálogo y las emociones transmitieron el realismo. Los veteranos clasifican constantemente a Battleground como más auténtica que algunas películas modernas, precisamente porque capturó la mezcla de humor y desesperación que define la vida en la
en las líneas del frente. Ganó 2 premios Oscar y se convirtió en un éxito, pero para los veteranos, su verdadero legado es la honestidad. Eran prescindibles. 1945. Estrenada mientras las heridas de guerra aún estaban frescas, este drama de John Ford no se anduvo con rodeos. La historia de las tripulaciones de lanchas torpederas abandonadas en Filipinas mostró el sacrificio sin el habitual brillo de Hollywood. Incluso el título dolía. Los veteranos sabían exactamente lo que significaba sentirse prescindibles. John Wayne protagonizó, pero este no fue su papel habitual de más grande que la vida. Ford, un capitán de la Marina durante la guerra, en realidad se burló de Wayne durante el rodaje por eludir el servicio, obligándolo a una actuación más contenida y vulnerable. Robert Montgomery, quien había comandado verdaderas lanchas torpederas, incluso dirigió escenas cuando Ford se lesionó, añadiendo una capa de autenticidad imposible de falsificar. La película muestra lanchas luchando contra probabilidades imposibles frente a la flota japonesa. No hay victorias aplastantes aquí, solo hombres ganando tiempo con sus vidas para que otros pudieran reagruparse. Los críticos elogiaron el realismo crudo, pero el público en 1945, cansado de historias de guerra, no estaba preparado. La película fracasó en taquilla. Sin embargo, los veteranos la mantuvieron viva durante décadas a través de proyecciones nocturnas en televisión. La respetaban porque no endulzaba la derrota, en cambio, honraba el valor de los hombres que lucharon sabiendo que la supervivencia no estaba garantizada. Para muchos que vivieron esos años, no eran imprescindibles, no era solo un título de película. Era una amarga verdad escrita en sus recuerdos, los mejores años de nuestras vidas. No todas las historias de guerra ocurren en el campo de batalla. Este clásico ganador del Oscar abordó lo que vino después, el regreso a casa. Estrenada solo un año después de que terminó la guerra, seguía a 3 militares luchando por adaptarse a la vida civil. Los veteranos la encontraron inquietantemente precisa. El papel revelación perteneció a Harold Russell, un verdadero veterano que perdió ambas manos en un accidente de entrenamiento. Interpretó a Homer Parrish, un joven que aprende a vivir con ganchos protésicos. Russell no era un actor entrenado, pero su presencia genuina le valió 2 Oscars, una hazaña nunca repetida. Su historia conmovió profundamente a los veteranos, recordándoles que no todas las heridas son visibles o se curan fácilmente. La película también exploró las dificultades financieras, los matrimonios tensos y las batallas silenciosas del estrés postraumático. El personaje de Frederick March, un banquero convertido en alcohólico, hizo que los veteranos asintieran con conocimiento. Tana Andrews interpretó a un bombardero que termina trabajando detrás de un mostrador de refrescos, un símbolo de cómo la gloria se desvanecía rápidamente al regresar a casa. El director William Wyler había volado en misiones de bombardeo reales sobre Europa, así que conocía el peso que llevaban estos hombres. Los veteranos elogiaron cómo la película les dio dignidad mientras mostraba su dolor. Las familias esperaban a sus héroes de regreso. En cambio, recibieron a hombres que habían cambiado para siempre. Los mejores años de nuestra vida no solo arrasó en los premios Oscar, se convirtió en un espejo para toda una generación. Para los veteranos, sigue siendo una de las pocas películas que entendieron que la parte más difícil de la guerra no siempre es irse. A veces, es volver. El puente sobre el río Kwai. 1957. A primera vista, parece una historia sobre oficiales británicos construyendo un puente en Tailandia, pero los veteranos rápidamente señalan que realmente trata sobre el punto de quiebre del orgullo y la cordura. Alec Guinness interpreta al coronel Nicholson, un hombre tan obsesionado con el orden militar que termina ayudando al enemigo, dándose cuenta demasiado tarde del costo de su ciega disciplina. El director David Lean no tomó atajos. Pasó meses estudiando relatos reales de prisioneros de guerra y la brutal construcción del ferrocarril de Birmania. La subtrama de comando de William Holden mantiene la tensión en ebullición, pero lo que más amaban los veteranos era la complejidad moral. No había héroes simples, solo hombres atrapados en una situación imposible donde sobrevivir significaba romper las reglas, a veces más allá del reconocimiento. El silbido de la marcha del coronel Bogey se convirtió en un himno que los soldados reconocían al instante. Los ingenieros elogiaron el puro realismo del diseño y la destrucción del puente. Los veteranos, especialmente aquellos que habían soportado el cautiverio, respetaron la película por mostrar que la guerra no siempre se trataba de valentía, a menudo se trataba de resistencia, y a veces, la línea entre la dignidad y la locura se desdibujaba por completo. El puente sobre el río Kwai arrasó en los premios Oscar, ganando mejor película y 6 más. Pero más allá de los premios, los veteranos se veían a sí mismos en los rostros silenciosos y atormentados de hombres aferrándose al protocolo mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Sigue siendo un recordatorio inquietante de que a veces el mayor enemigo está dentro. Das Boot. 1981. Pocas películas han hecho que los veteranos se sientan claustrofóbicos solo al verlas. Das Boot de Wolfgang Petersen es una de ellas. Lleva a los espectadores al profundo y sofocante vientre de acero de un submarino alemán durante la Batalla del Atlántico.
Los veteranos que habían servido en el mar no podían creer lo preciso que se sentía, el ruido interminable, las constantes reparaciones mecánicas, la forma en que el sudor y el miedo goteaban de cada superficie. Jürgen Prochnow interpreta al capitán, un marinero profesional atrapado en una guerra en la que no cree, tratando desesperadamente de mantener a su tripulación con vida. Los veteranos notaron cómo la película se negó a glorificar la misión. En cambio, mostró la verdad universal. Los hombres bajo presión son solo hombres, independientemente de su bandera. La atención al detalle fue obsesiva. Los escenarios del submarino se construyeron tan ajustados que las cámaras apenas cabían, obligando al elenco y al equipo a las mismas condiciones sofocantes que los marineros reales. Cada dial, cada válvula, cada frenética carrera durante una inmersión sonaba auténtica. Los veteranos navales especialmente elogiaron las secuencias que mostraban procedimientos de emergencia y control de daños. Les resultaron dolorosamente familiares. Con casi 3 horas de duración, la película no se apresuró, y ese era el objetivo. La tensión prolongada creó una sensación de tiempo real, reflejando cómo se sentían realmente las patrullas interminables. Los veteranos dicen que Das Boot capturó el impacto mental del combate submarino mejor que cualquier otra cosa antes o después. Obtuvo nominaciones al Oscar y aclamación mundial, pero su verdadero logro fue hacer que el público sintiera lo que los veteranos ya sabían. La vida dentro de un submarino era la supervivencia en su forma más brutal. El día más largo, 1962. Cuando se trataba de capturar el alcance del día D, los veteranos señalaban consistentemente a el día más largo. A diferencia de películas posteriores que se centran en un solo escuadrón, esta épica lanzó una amplia red, mostrando perspectivas de tropas estadounidenses, británicas, francesas e incluso alemanas. Los veteranos elogiaron la atención a las tácticas y la logística, desde paracaidistas aterrizando en huertos hasta asaltos en la playa bajo un fuego aplastante. La película contaba con un elenco estelar: John Wayne, Robert Mitchum, Sean Connery, Henry Fonda. Pero lo que importaba a los veteranos no era el factor de celebridad, sino la autenticidad. El director Ken Anakin trabajó con verdaderos veteranos del día D como consultores, asegurando que los detalles fueran auténticos. Lo que más amaban los veteranos era el caos. Los planes se desmoronaron de inmediato. Los radios fallaron. Los hombres aterrizaron en los campos equivocados y la improvisación dominó el día. Eso sonaba familiar. Los veteranos que habían estado allí dijeron que la película capturó la imprevisibilidad de la invasión de manera más honesta que cualquier otra antes. Las 3 horas de duración permitieron mostrar cómo cada parte de la invasión se conectaba, enfatizando la enorme complejidad del mayor asalto anfibio de la historia. Incluso los veteranos alemanes respetaron la representación equilibrada de su lado, señalando la ausencia de caricaturas. El día más largo ganó elogios de la crítica y varios premios, pero para los veteranos sirvió como una especie de memorial. Verla no era solo entretenimiento, era un reconocimiento de la locura, valentía y caos que definieron uno de los días más cruciales de la historia. Go for Broke, 1951. Esta película no era solo un drama bélico, era una declaración. Go for Broke contaba la historia del 442º Equipo de Combate Regimental, compuesto por soldados estadounidenses de origen japonés que luchaban en Europa mientras sus familias eran forzadas a internarse en campos de concentración en casa. Los veteranos la elogiaron por su honestidad, sin evitar el prejuicio que estos soldados enfrentaron incluso dentro de su propio ejército. Van Johnson interpretó a un teniente reacio que tuvo que aprender a respetar a sus hombres. Pero el verdadero peso vino del propio elenco. Muchos de los actores eran veteranos reales del 442. Esa autenticidad se reflejó en sus actuaciones, dando a la película un toque casi documental. La frase "Go for Broke" proviene de la jerga hawaiana y significa arriesgarlo todo. Y el verdadero 442 lo encarnó. Se convirtieron en la unidad más condecorada en la historia militar estadounidense, ganando más de 18,000 premios. Veteranos de todos los orígenes respetaban ese nivel de valentía. El director Robert Pirosh, quien también escribió Battleground, sabía cómo capturar la charla, el humor y el coraje de los soldados. A los veteranos les encantó cómo la película mostraba no solo las batallas, sino también la carga de demostrar lealtad frente a la injusticia. La película se convirtió en un éxito de taquilla y ayudó a cambiar el enfoque de Hollywood para representar a los soldados de minorías. Los veteranos a menudo lo recomiendan como un recordatorio de que el valor se presenta de muchas formas, y a veces las batallas más difíciles no se libran en el extranjero, sino dentro de tu propio país. Hacksaw Ridge, 2016. Algunos héroes llevaban rifles, otros llevaban camillas. Hasta el último hombre cuenta la historia de Desmond Doss, un médico que se negó a portar armas, pero aún así salvó a 75 hombres durante la batalla de Okinawa. A los veteranos les encantó porque demostró que el valor no siempre significaba luchar. Podía significar arriesgar tu vida para llevar a otros a un lugar seguro. Andrew.
La actuación de Garfield capturó la fuerza tranquila de Doss, pero lo que más notaron los veteranos fue la autenticidad de la medicina en el campo de batalla. La película mostró la brutal realidad de bajar heridos por acantilados, tratar lesiones bajo fuego e improvisar cuando los suministros se agotaban. Veteranos con experiencia médica dijeron que era una de las representaciones más realistas de la ayuda en el frente que jamás habían visto. La producción se apoyó en efectos prácticos, haciendo que las secuencias de combate se sintieran crudas y sin pulir, tal como la realidad. Los veteranos respetaron cómo mostraba el ridículo que Doss soportó de su propia unidad antes de ganarse su respeto a la fuerza. Hasta el último hombre fue aclamada por la crítica y ganó múltiples premios, pero lo que más importó fue el reconocimiento que dio a los sanitarios. Los veteranos suelen decir que esta película por fin puso el foco en los hombres que salvaron vidas en vez de quitarlas. Para quienes sirvieron en roles médicos, ya era hora. Cartas desde Iwo Jima, del año 2006. Clint Eastwood hizo algo que pocos directores de Hollywood se atrevieron a hacer. Contó la historia de Iwo Jima enteramente desde la perspectiva japonesa. Los veteranos la elogiaron porque humanizó al enemigo, mostrando que los soldados de ambos bandos soñaban con volver a casa, temían a la muerte y soportaban circunstancias imposibles. Ken Watanabe interpretó al general Kuribayashi, un comandante retratado con dignidad y compasión, intentando preparar a sus hombres para una derrota segura. Los veteranos destacaron cómo la película evitó la propaganda, centrándose en individuos atrapados en la marea de la historia. Eastwood filmó en japonés con subtítulos, lo que añadió autenticidad. Los veteranos valoraron la honestidad, no edulcoró la dureza del combate, pero tampoco despojó a los soldados de su humanidad. Algunos veteranos incluso dijeron que les ayudó a comprender a los hombres contra los que una vez lucharon, reconociendo una experiencia de soldado compartida que trascendía cualquier nacionalidad. La película complementaria, Banderas de nuestros padres, se centró en las tropas estadounidenses izando la bandera en Iwo Jima, pero fue Cartas desde Iwo Jima la que realmente caló hondo entre los veteranos. La vieron como un inusual intento de Hollywood por mostrar un equilibrio. La crítica la elogió, el público la respetó y los veteranos la recomendaron como una de las películas bélicas más importantes del siglo XXI. Cartas desde Iwo Jima no trataba de ganar o perder. Se trataba de comprender. Y eso, dicen los veteranos, es el tipo de película que perdura. Primera victoria, 1965. No toda historia de guerra trata de cargar contra el frente. In Harm's Way mostró las luchas más silenciosas y sombrías del liderazgo en el Pacífico. John Wayne y Kirk Douglas interpretaron a oficiales de la Marina que lidiaban con fracasos personales, familias rotas y decisiones imposibles mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Los veteranos se identificaron profundamente con esa honestidad. En lugar de heroísmos claros y sencillos, la película mostró alcoholismo, ambigüedad moral y la aplastante responsabilidad del mando. Otto Preminger incluso la filmó en blanco y negro para enfatizar la moralidad gris de la guerra. La historia comienza con Pearl Harbor y sigue a los oficiales a través de los caóticos primeros días de la derrota, cuando la victoria parecía lejos de estar garantizada. Veteranos apreciaron cómo retrataba esa confusión, protocolos colapsando, recursos escasos, líderes obligados a elegir entre lo malo y lo peor. Veteranos navales elogiaron especialmente el ambiente a bordo, las tensiones en la cadena de mando, el temor silencioso antes de operaciones importantes, la forma en que las decisiones perseguían a los líderes mucho después de dar las órdenes. Todo se sintió auténtico. La película fue un éxito en taquilla, pero los veteranos la valoraron por su inquebrantable retrato del costo humano que implica el liderazgo. Para muchos de quienes sirvieron, In Harm's Way fue menos sobre la gloria y más sobre la supervivencia de la conciencia en tiempos verdaderamente imposibles. Fury, 2014. La mayoría de las películas de guerra siguen a la infantería. Fury se centró en un tanque. Brad Pitt lidera a una tripulación de Sherman durante los últimos meses de la campaña europea, y los veteranos de unidades blindadas quedaron asombrados por el detalle. Se usaron tanques Sherman y Tiger reales en el set, haciendo que las secuencias de combate se vieran y sintieran brutalmente auténticas. Los veteranos elogiaron sobre todo la claustrofobia. Dentro del tanque, la tripulación vivió, luchó y casi se derrumbó junta. La película capturó el sudor, el ruido y la mugre de la guerra blindada mejor que cualquier otra antes. Los veteranos notaron cómo incluso los pequeños detalles, cargar proyectiles, reparar averías mecánicas, sortear el barro, se manejaron con una precisión meticulosa. Shia LaBeouf, célebremente, se mantuvo sin lavar durante el rodaje para imitar las condiciones, y todo el reparto hizo un campamento de entrenamiento dirigido por un asesor militar veterano. Esa preparación se notó. Los veteranos dijeron que la dinámica de la tripulación, discutiendo en un momento, protegiéndose mutuamente al siguiente, se sentía exactamente como la vida dentro de una caja de metal sobre ruedas. El clímax, con la tripulación manteniéndose firme contra probabilidades abrumadoras, impresionó a los veteranos por su realismo táctico.
Pero más que eso, mostró el costo psicológico de estar atrapados juntos en condiciones tan brutales. Fury no trataba sobre la gloria, sino sobre la determinación. Y para los veteranos que conocían el interior de un tanque, se sentía incómodamente real. The Big Red One, 1980. El director Samuel Fuller no necesitaba imaginar cómo era la vida de infantería. Él la vivió. Como veterano de la Primera División de Infantería, apodada la Gran Roja, utilizó sus propias experiencias para crear una película que los veteranos respetaron por su cruda honestidad. Lee Marvin protagoniza como el sargento curtido que guía a los jóvenes soldados por el norte de África, Sicilia, Normandía y hasta Alemania. Los veteranos elogian el estilo episódico de la película, capturando cómo la guerra no era una historia continua larga, sino una serie de batallas, marchas y breves descansos. Mark Hamill interpreta a uno de los jóvenes reclutas, representando el constante flujo de reemplazos en las unidades veteranas. Esa dinámica, nuevas caras llegando para llenar botas vacías, era algo que los veteranos recordaban vívidamente. La película evitó discursos al estilo de Hollywood. En cambio, se centró en la supervivencia, la adaptación y el humor sombrío que los soldados usaban para sobrellevar la situación. Fuller incluso incluyó la liberación de campos de concentración, mostrando el choque moral que los soldados experimentaron al ver la verdadera magnitud de la destrucción. Los veteranos admiraron The Big Red One por capturar la verdad sin glamour. La guerra no se trataba de gloria, se trataba de soportar el día siguiente y luego el que venía después. La experiencia vivida de Fuller le dio a la película una autoridad que ningún pulido de estudio podría falsificar. Ven y mira, 1985. Ninguna película perturbó a los veteranos tanto como esta. El director soviético Elem Klimov creó Ven y mira como una representación desgarradora del Frente Oriental. Los veteranos dijeron que era lo más cercano que el cine había llegado a mostrar lo que la guerra hace a los civiles, especialmente a los niños. La película sigue a un niño bielorruso que se une a los combatientes partisanos y gradualmente pierde su inocencia al presenciar horrores indescriptibles. Los veteranos elogiaron su honestidad implacable. No mostraba la batalla como un triunfo, sino como devastación. Aldeas quemadas, familias destruidas y el rostro de un niño envejecido, décadas en cuestión de horas. La imaginería surrealista, las alucinaciones, los sonidos distorsionados, el ritmo onírico no eran solo estilo. Los veteranos dijeron que reflejaba el trauma psicológico de presenciar atrocidades. Para aquellos que lucharon en el Frente Oriental, la película capturó una verdad que las estadísticas y los libros de historia nunca pudieron. Muchos veteranos advirtieron que era casi demasiado para ver, pero también dijeron que era necesario. Mostraba la parte de la guerra que a menudo se omite en las películas occidentales, los civiles atrapados en el medio. Ven y mira ganó reconocimiento internacional, pero su verdadero legado reside en la forma en que los veteranos todavía lo consideran la película de guerra más devastadoramente honesta jamás hecha. Tora, 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 Nine Ner Deen, Ner Breen. La mayoría de las películas de guerra eligen una perspectiva. Tora, 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 la duplicó. La mitad fue dirigida en Hollywood, la otra mitad en Japón, mostrando Pearl Harbor desde ambos lados. Los veteranos admiraron este equilibrio, llamándola una de las representaciones más justas de un día crucial. La película evitó el melodrama. En cambio, se apoyó en los detalles, las malas comunicaciones, la planificación y el desastre a cámara lenta de las señales ignoradas. Los veteranos respetaron que no presentara villanos de caricatura ni héroes impecables. Todos eran humanos, todos cometieron errores y esos errores se sumaron a la catástrofe. Las secuencias aéreas asombraron al público, pero lo que más notaron los veteranos fueron las pequeñas cosas. Oficiales frustrados por la burocracia, pilotos revisando nerviosamente sus aviones, familias sorprendidas mientras la historia cambiaba a su alrededor. Para aquellos que vivieron Pearl Harbor, era escalofriantemente preciso. Incluso los veteranos japoneses elogiaron la película por su honestidad, un raro cumplido en un género a menudo dominado por historias unilaterales. El equipo de producción internacional trabajó en conjunto para garantizar la autenticidad, hasta en los uniformes, procedimientos y errores de comunicación. Tora, Tora, Tora. No fue un éxito de taquilla en los Estados Unidos, pero los veteranos continuaron recomendándola porque respetaba tanto la historia como a quienes la vivieron. Demostró que a veces las historias de guerra más poderosas no provienen de la exageración, sino de simplemente contar la verdad. 12 en punto, 1949. Pregunta a una tripulación de bombarderos veteranos qué película lo hizo bien, y muchos nombrarán 12 en punto. Protagonizada por Gregory Peck, se centró en la aplastante tensión de liderar misiones de bombardeo diurno sobre Europa. Los veteranos admiraron cómo eliminó el glamour y se enfocó en
sobre el agotamiento, el liderazgo y el costo de la responsabilidad. El personaje de Peck, el general de brigada Savage, se hace cargo de un grupo de aviadores desmoralizados. Al principio es duro, exige perfección, pero lentamente la película revela el costo. Incluso los líderes pueden quebrarse bajo el ritmo implacable de las misiones. Los veteranos reconocieron ese colapso. No era debilidad, era la realidad. La película se recuerda por su precisión. Los exmiembros de las tripulaciones de bombarderos elogian la forma en que capturó tanto los aspectos técnicos como la carga emocional de ver a amigos no regresar de las misiones. En lugar de dramatizar un gran momento, pintó un retrato del estrés acumulativo. Los veteranos dijeron que esa era la parte que la mayoría de las películas pasaban por alto. Los críticos la aclamaron como uno de los mejores dramas bélicos de su época, e incluso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos la utilizó como herramienta de formación en liderazgo. Los veteranos dicen que esa es la prueba definitiva. Cuando una película se utiliza para enseñar a los nuevos oficiales sobre la tensión mental del mando, sabes que capturó algo real. 12 del mediodía no era llamativa, pero para los veteranos de los cielos era dolorosamente precisa. Patton, 1970. Cuando George C. Scott irrumpió en la pantalla como el general George S. Patton, los veteranos no solo vieron a un actor, vieron al propio general. Su voz áspera, ojos penetrantes y contradicciones hicieron de esta actuación algo legendario. Algunos veteranos lo llamaron el estudio de personaje más preciso de un líder en tiempos de guerra jamás filmado. La película no evita mostrar los defectos de Patton. Su temperamento, su arrogancia y su obsesión con la gloria están a plena vista. Los veteranos respetaban eso. Sabían que los líderes reales no eran perfectos. Eran complicados, a veces exasperantes, pero efectivos cuando importaba. El discurso de apertura frente a la enorme bandera estadounidense se volvió icónico, pero la verdadera fuerza de la película está en los momentos de silencio. Scott mostró a Patton luchando con la duda, la envidia y la pesada carga del mando. Los veteranos dijeron que esas grietas lo hacían humano, no solo un símbolo. La película ganó 7 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor. Sin embargo, su mayor logro puede ser cómo provocó un renovado debate entre los veteranos sobre los estilos de liderazgo. A algunos les encantaba Patton. Otros lo detestaban, pero casi todos coincidieron en que la película capturó su complejidad. Para los veteranos, Patton no se trataba de adoración, se trataba de reconocimiento. Vieron en la actuación de Scott la difícil verdad. Los líderes pueden ser brillantes y profundamente defectuosos al mismo tiempo. Stalag 17, 1953. Antes de que Hogan's Heroes convirtiera la vida de los prisioneros de guerra en comedia, estaba Stalag 17, una visión aguda y cínica de la vida dentro de un campo de prisioneros alemán. Los veteranos lo respetaron por captar el tono correcto, una mezcla de aburrimiento, humor y constante sospecha. William Holden interpreta a Sefton, un prisionero cínico acusado de colaborar con el enemigo. A los veteranos les encanta la crudeza de su interpretación. Sefton no era noble ni inspirador, pero era creíble. El verdadero drama no provenía de los intentos de escape, sino de la paranoia de no saber en quién confiar. A diferencia de muchas películas de la época, Stalag 17 no retrataba a sus prisioneros como mártires santos. Eran hombres imperfectos, maquinando, discutiendo y a veces traicionándose entre sí para sobrevivir. Los veteranos dijeron que eso sonaba verdadero. El equilibrio de la película entre humor negro y tensión reflejaba sus propios recuerdos de intentar mantenerse cuerdos bajo confinamiento. Dirigida por Billy Wilder, quien huyó de Europa durante el ascenso del fascismo, la película tenía un peso personal. Los veteranos notaron esa autenticidad. Stalag 17 le valió a Holden un Oscar y ganó el respeto duradero de exprisioneros de guerra que dijeron que capturaba tanto la mezquindad como la resiliencia de la vida tras el alambre de púas. No se trataba de grandes batallas, se trataba de la guerra silenciosa librada día tras día en las sombras. Un puente lejano, 1977. Algunas películas glorifican planes audaces. Un puente lejano mostró lo que sucede cuando lo audaz se convierte en imprudente. La enorme producción de Richard Attenborough abordó la Operación Market Garden, el desafortunado intento aliado de tomar puentes en los Países Bajos. Los veteranos la elogiaron por su honestidad. Mostró cómo incluso ejércitos brillantes podían excederse. La película contó con uno de los elencos más grandes jamás reunidos: Sean Connery, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Michael Caine, Robert Redford, pero nunca perdió de vista la historia. Los veteranos apreciaron cómo equilibró el poder de las estrellas con la sobria realidad del fracaso. Lo que más impactó a los veteranos fue el caos. Paracaidistas cayeron en las zonas equivocadas. Las radios fallaron. Los refuerzos nunca llegaron. Los planes se desmoronaron hora tras hora. Para los veteranos que habían vivido operaciones donde todo salió mal, esto resonó dolorosamente cierto. La producción no escatimó en
Detalle, filmación en locaciones reales con equipo auténtico. Los veteranos dijeron que se sentía menos como un drama de Hollywood y más como una reconstrucción. Un puente lejano no fue la película de guerra triunfante que el público esperaba, lo que le perjudicó en la taquilla. Pero para los veteranos, esa honestidad fue su fortaleza. Les recordaba que no todas las misiones terminan en victoria, y esa es una verdad que vale la pena recordar. Ahí lo tienen, 20 películas de guerra que los veteranos consideran superiores al resto. ¿Notan un patrón? No son las explosiones llamativas o el glamour de Hollywood lo que ganó su respeto. Es la crudeza, la honestidad, la realidad desordenada de la supervivencia, el liderazgo y la pérdida. Ahora es tu turno. ¿Tu favorita llegó a la lista o nos faltó alguna? Deja tus pensamientos abajo y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más inmersiones en la historia del cine que importan.